Muy buenas noches, saludos desde Venezuela, desde la Fundación Casa Atman, tu fundación, bienvenidos. Esta noche estamos presentando momentos de aprendizaje y como cada martes, nuestro espacio médico en casa. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes, una epidemia silenciosa. Cuando uno tiene pacientes con diabetes, los pacientes son muy particulares. Yo tuve uno en especial, a quien quise mucho, lamentablemente ya partió de este mundo. Y él era del tipo de personas, como la mayoría de los diabéticos, que no terminaban de aceptar su condición, aunque sabían que eran diabéticos de hace muchos años. Y él era medio chistoso y a veces me hacía unos chistes que de verdad que a mí no me daban ninguna gracia. Pero cuando lo empecé a tratar como paciente diabético, una de las primeras cosas que me dijo, uno de los primeros chistes que me hizo, y por eso es que yo digo que era un chiste malo, él llega a la consulta y me dice, ¿a que usted no sabe por qué los diabéticos no se pueden vengar? A mí me pareció extraña la pregunta. Y entonces él llega y me dice con su cara muy fresca, es que no se pueden vengar porque la venganza es dulce, muy dulce. Entonces, por supuesto, a mí eso en el primer momento me pudo haber dado risa, pero ya para las consultas sucesivas o cuando él lo decía con el grupo de pacientes que estaban en consulta, pues no me daba gracia. Y es que la diabetes no es un chiste, la diabetes es una enfermedad, es una condición muy, pero muy seria que acarrea muchos inconvenientes a futuro. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una condición crónica que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Y la energía es azúcar. Tan importante es esto que en 2005 se hizo un estudio a nivel mundial sobre cuál era la prevalencia de la diabetes a nivel mundial. Y se encontró que para el 2003 habían 194 millones a nivel mundial para diabetes en diferentes partes. Hicieron una proyección y dijeron que en 1900, que en 2025 se estimaba que esta gran pandemia de la diabetes alcanzaría alrededor de los 333 millones. Pero ¿qué ocurrió? Se quedaron cortos. Porque más recientemente la Federación Internacional de Diabetes en 2021 hizo un estudio para medir cuál era la proporción de pacientes diabéticos que habían a nivel mundial. Y para 2021, 4 años de esa proyección que se había hecho en el 2005, encontraron que ya iban por 463 millones de adultos viviendo con diabetes en el mundo. O sea, que nos podemos dar cuenta de que la diabetes avanza rápidamente y en grandes proporciones. Y el tipo más común es la diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2 es la que casi siempre está asociada a estilos de vida. Existen realmente varios tipos de diabetes, pero vamos a hablar de los tres más característicos. En la diabetes tipo 1, aquí tenemos empezando un sistema que está normal, en donde ven que el páncreas es el productor de insulina, que es la encargada de atacar las moléculas de glucosa en todos los receptores de insulina que están a nivel del cuerpo. Eso es lo que pasa normalmente y debe haber una buena proporción entre la cantidad de insulina que existe en el organismo para reducir a toda esa glucosa. En la diabetes tipo 1 es autoinmune, es la que ocurre en la infancia y en la adolescencia, en la juventud, y tiene que ver con que no hay producción de insulina. Estos pacientes tienen que usar eternamente inyecciones de insulina. Y como no tienen insulina, por supuesto, no pueden procesar la glucosa y siempre tendrán la glucosa elevada si no usan insulina. Después tenemos la tipo 2, que es la más frecuente, que tiene que ver
con cómo nos portemos, y eso lo vamos a ver a lo largo de la conferencia, en donde sí hay insulina, pero esa insulina o es de mala calidad o es en muy poca proporción en comparación a la cantidad de azúcar que ingerimos. Entonces tiene que ver con el estilo de vida. Ya vamos a ver por qué. Y las células no son capaces de captar la insulina para poder procesar todo ese azúcar. Tenemos otra diabetes que es bastante común, no tanto común, pero es más conocida, que es la diabetes gestacional. Esa ocurre en el embarazo. Le puede ocurrir a las mujeres durante el embarazo y una vez que paren, pues desaparece. Pero en la mayoría de los casos puede dejarla con esa propensión a sufrir la enfermedad a futuro. Se produce una resistencia de la insulina porque la insulina no es capaz ni tiene no tiene la capacidad ni la propiedad, la calidad para poder procesar el azúcar. Y por supuesto, hay un aumento mayor de insulina por lo que se produce la diabetes gestacional. Esto va a repercutir en el producto gestante. Cuando nosotros en una sala de parto vemos a un niño que nace, lo que llamamos el bebé macrosómico, porque está por encima de los 4 kilos y está por encima de los 53, 54 centímetros, vemos que es un bebé muy grande, interrogamos a la paciente y nos encontramos con que la paciente puede ser diabética. No necesariamente, porque si la mamá y el papá son de gran porte, obviamente, pues el niño también podría normalmente ser de gran porte. Pero cuando nosotros vemos un bebé macrosómico, nosotros automáticamente mal pensamos y hacemos el interrogatorio y el seguimiento porque esa madre puede ser diabética. Existen factores de riesgo y causas de riesgo. Una de las cosas que vemos, aparte de la cultura y del estilo de vida, es el factor genético. No es hereditaria 100%, porque usted puede tener familiares diabéticos y no sufrirla si usted se cuida. Pero si usted, por ejemplo, tiene en su árbol genealógico pacientes o familiares, mejor dicho, que tengan condición diabética, usted tiene una gran proporción de ser diabético, sobre todo si no se cuida. ¿Por qué les estoy hablando de los estilos de vida y los patrones familiares? Porque nosotros vemos que en la familia se aprende a consumir alimentos según un patrón. Y si ese patrón es el mismo que lleva la descendencia y hay antecesores que son diabéticos, si esa persona no se concientiza, obviamente puede ser que termine en una diabetes. Las personas que son sedentarias, esos tienen un gran factor de riesgo si tiene prevalencia la diabetes. Las personas que comen comida con alto contenido de carbohidratos, grasas, muy procesada la comida, esa persona tiene propensión a sufrir de diabetes. Los hipertensos también tienen propensión a sufrir de diabetes, es más, a veces nosotros le llamamos el combo porque vemos que va la diabetes asociada a la hiperglicemia. Y el paciente obeso, pues por supuesto, y sobre todo porque en el panículo adiposo es una de las condiciones en donde más se fija la azúcar. También están los factores de riesgo que tengan que ver con los medicamentos. Ahí tenemos que estar muy pendientes cuando tenemos un paciente en tratamiento. Ya les dije que algunos pacientes eran hipertensos y a los hipertensos se les asocia cierto tipo de tratamiento, pero que me puede enmascarar en algunos casos lo que es la diabetes, lo que es una hiperglicemia o una hipoglicemia. Los corticoides, como por ejemplo la prednisona, la betametasona, esas son eh, medicamentos que nosotros procuramos no utilizar en el diabético porque ellos tienen una propensión a aumentar la cantidad de glucosa que se produce en el hígado y entonces disminuye la sensibilidad de insulina y por supuesto eso dispara la glicemia. En los pacientes diabéticos
cuando son hipertensos, nosotros tenemos que tener cuidado cuando tratamos con diuréticos, que es una de las cosas que utilizamos en primera línea, sobre todo la furosemida, porque ella aumenta los niveles de glucosa en sangre y especialmente en las personas que ya tienen predisposición. Si son diabéticas, pues puede ocurrir, pero si ya tiene la predisposición, es una gran amenaza. Siguiendo en la línea de los hipertensos, cuando usamos los beta bloqueantes, también cuando tienen problemas cardíacos, como por ejemplo el propanolol, el tenolol, por la hipertensión, una arritmia, una cosa de esa. Esto es muy importante porque hay que tener cuidado cuando uno está dosificando este medicamento en un paciente diabético. Y casi siempre, como les digo, es como un combo. Muchas veces el diabético es hipertenso. No necesariamente al 100% que usted sea diabético tiene que ser hipertenso. No, pero muchas veces van de la mano. Entonces, cuando usted está usando este tipo de productos que son los beta bloqueantes, el detalle está en que ellos enmascaran los síntomas de cuando se produce una hipoglicemia. En el diabético es posible que se produzcan momentos en los que hay hipoglicemia, pero si él está usando un beta bloqueante que también me puede producir síntomas en las que hay cosas que se parecen a la hipoglicemia, uno se confunde. Por ejemplo, los síntomas de la hipoglicemia que son mareo, sudoración fría, en algunos casos pérdida de la conciencia, taquicardia, angustia, y todas esas cosas también te las produce una hipoglicemia, pero una hipotensión también te puede producir eso. Entonces, te lo enmascara y si tú no estás preparado para eso, no la puedes diferenciar. Los antidepresivos, los ansiolíticos y los anticonvulsivantes, que todos son para la vía neurológica y cerebral, también tienen su inconveniente. En el caso de los antidepresivos, porque pueden aumentar el exceso de sensación de hambre, aumentan el apetito y por supuesto esto aumenta el peso porque hace que la gente ingiera más. Y por supuesto eso es una exposición directa a la diabetes. En la antipsicóticos también ocurre lo mismo. Hay una resistencia a la insulina, se produce el riesgo de sufrir una diabetes tipo 2 y hay un gran aumento de peso porque la gente comienza a comer más. Lo mismo ocurre con los anticonvulsivantes. El detalle está en que afecta el metabolismo de la glucosa. El metabolismo de la glucosa se lleva en varias partes, pero al metabolismo de la glucosa verse afectado, pues el azúcar aumenta. Y al aumentar, pues entonces tiene una doble línea de riesgo, porque tiene la del anticonvulsivante más la de su condición de vida y su estado de hiperglicemia. ¿Por qué decimos que la hiperglicemia o la diabetes es una epidemia? Cuando nosotros hablamos normalmente epidemiológicamente de la epidemia es porque es una enfermedad que a nivel mundial se reproduce muy rápidamente en un grupo grande. Y nosotros lo decimos en sentido figurado porque la diabetes tiene eso, tiene una propagación muy grande de casos, gran aparición de casos en tiempo corto y en muchas partes del mundo. Entonces, la alta prevalencia, como lo dijo la Federación Internacional de Diabetes, en donde nos cuenta que entre el 10,5% de la población adulta que está entre los 20 y los 79 años ya vive con diabetes, eso es algo preocupante. Los factores de riesgo compartidos, que ya los hemos dicho que tienen que ver con el estilo de vida, cuando usted tiene una alimentación poco saludable, cuando es sedentario, si hay obesidad y si hay hipertensión, por supuesto, eso también puede ser una gran exposición a la diabetes. Y esto se transforma en una condición de salud pública. Por esa condición de salud pública es que se le determina como una epidemia. Silenciosa porque no hace todo el escándalo que hace una epidemia por un agente causal que sea contagioso, infeccioso. Por supuesto, esto no es contagioso.
Esto en algunos casos puede tener prevalencia hereditaria, pero no es contagiosa. Cuando hablamos de los síntomas de la diabetes, hablamos de las 3P. ¿Qué son las 3P? Polidixia, polifagia y poliuria. Polidixia, la persona que siempre tiene sensación de sed, siempre está tomando agua. Cuando usted ve a una persona que tiene mucha necesidad de tomar agua, hay que tenerlo ojo visor, hay que sospechar. Si es el tipo de persona que come, 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 ¿verdad? Y que va perdiendo peso, también hay que pensar en una persona que puede tener diabetes. Ojo, hay personas que tienen metabolismo rápido, comen, comen, comen y no ganan peso, pero no van acompañados de la polidixia. Para que nosotros hablemos de la diabetes, tienen que estar las 3P reunidas en conjunto. Y la poliuria que siente la necesidad inminente de ir a orinar muchas veces, pero claro, si toma tanta agua es normal. Pero una persona que tenga estos 3 síntomas al mismo tiempo, hay que pensar en que tiene un problema posible de diabetes. Existen otros 2 marcadores, como son las personas que, aparte de tener todas estas cosas, tienen dificultad para cicatrizar o se cansan mucho. Entonces, en esas personas hay que estudiarlas a fondo para ver si realmente tienen o no una condición de diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? El diagnóstico de diabetes se hace, en primer lugar, por lo que nos va comentando el paciente. El paciente nos va haciendo toda una historia clínica, nos dice que en su familia de repente hay personas que también tienen condición de diabética, algunos están vivos, algunos están fallecidos, algunos, por ejemplo, fue el abuelo, pero la mamá no, pero un hermano sí. Entonces, todas esas cosas hay que irlas determinando. Y la historia es sumamente importante. Nosotros de la historia médica sacamos cualquier cantidad de información. Los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio son indispensables para usted concretar un diagnóstico. ¿Cuáles exámenes pedimos? Una glucosa en sangre, en ayuna. Esa debe estar, ahorita la Asociación Internacional de Diabetes y la OMS nos dicen que es hasta 120, sin embargo no, ya en 110 está así como que viendo feo al paciente. 120 ya es una condición de riesgo para la diabetes. Tenemos la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es la que yo le llamo la gran chismosa. ¿Por qué es la gran chismosa? Porque los pacientes hay algunas veces que son pícaras. Entonces, cuando uno les pide los exámenes y ellos saben que tienen esa sospecha, 2 o 3 días antes se portan brillantemente. No consumen azúcar, no comen después de las 6 de la tarde, no procuran comer dulce, frituras, nada de eso. Entonces, el examen de glucosa basal puede ser que le salga bien. Pero nosotros pedimos la glucosilada. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a decir cuál es tu radiografía en el lapso de 3 meses. Tú te pudiste haber portado muy bien esa semana que te ibas a hacer el examen, pero si tu glucosilada está alterada, yo ya sé que tú tienes condición de hiperglicemia que no ha sido controlada, sino que tú estás enmascarando el resultado en ese momento. Y lo vemos mucho. De verdad que si el paciente diabético, yo no sé por qué son mal portados, la mayoría es mal portada. Hay unos que son brillantes, yo conozco algunos que son al pie de la letra, inclusive he visto pacientes que han tenido resistencia a la insulina y han tenido inicios de diabetes y se han portado brillantemente y han reducido notablemente esos niveles, inclusive tienen tiempo que no manifiestan la enfermedad. Entonces sí es, no es que sea curable, pero sí es tratable. Y por supuesto la tolerancia a la glucosa, que es un examen que nosotros hacemos para saber qué tanto es usted resistente a poder consumir azúcar. Eso se hace primero la glicemia basal, después se le da un producto en el laboratorio, espera un tiempo, tiene que estar ahí sentadito por lo menos 1 o 2 horas, le van midiendo la glucosa a lo largo del tiempo y usted debe manejar unos niveles que son estándar para nosotros. Si esos niveles están alterados en demasía,
nosotros tenemos que pensar en que usted es un paciente con una hiperglicemia y probablemente un diabético. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Las hay a corto plazo y a largo plazo, pero las más importantes son las que tienen que ver con la parte vascular. ¿Por qué con la parte vascular? Porque la diabetes produce un endurecimiento de las paredes internas de los pequeños vasos, de las arteriolas. Entonces eso hace que a ti se te peguen las placas de ateroma, que haya menor flujo, que el flujo, la luz disminuye, la luz del vaso disminuye y el flujo es mucho más pequeño, el flujo del torrente sanguíneo es mucho más pobre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una retinopatía diabética en la que se produce un gran edema en la parte del fondo del ojo. Hay, como pueden ver, como pequeñas hemorragias y hay un exudado. Esto gris que se ve alrededor es un exudado y eso es producto precisamente de la retinopatía diabética. Cuando uno ve eso, obviamente tiene que pensar en una diabetes o en el paciente diabético termina siendo una retinopatía diabética. Los glomérulos. Esto es un riñón normal. El glomérulo renal es el que se encarga de filtrar. Cuando está en perfecto estado lo hace muy bien, pero cuando ya el riñón se enferma, como las arterias son más finas, el filtrado glomerular es más pobre, disminuye y por supuesto hace la nefropatía diabética y puede terminar en una insuficiencia renal. Otra de las complicaciones que yo creo que es la que la gente ve más son las dichosas úlceras varicosas, las úlceras varicosas y las úlceras, lo que llaman heridas en los miembros inferiores del diabético. ¿Por qué? En un primer momento se produce un gran dolor en el miembro inferior, en las extremidades de la parte muscular se produce un gran dolor, se producen calambres, se producen lo que llaman los espasmos musculares, pero con el tiempo eso va progresando y se va a transformar en lo que se llama un entumecimiento. Entonces va cambiando de color la piel del miembro inferior, la sensibilidad también va disminuyendo y la temperatura, la sensación de temperatura disminuye y siempre tienen frío en los pies. El problema de esta enfermedad, en este caso, es como van perdiendo sensibilidad, inclusive a las cosas más grandes, empiezan por las cosas muy sutiles, como por ejemplo el tacto de una hoja o una pluma o un hilo de algodón o algo. Cuando tienen una lesión, no se enteran, no lo perciben. Y ahí es donde viene la complicación, porque esa herida se les va complicando, se va sobreinfectando y entonces es cuando producen todos estos problemas del pie diabético, que es una entidad realmente preocupante y muy, pero muy lamentable, porque muchas veces, por esa misma disminución de flujo que hay, produce necrosis. Y al producir necrosis, casi siempre empieza por los dedos, en la parte distal porque es lo más lejos, y terminan en amputación. Entonces, es el tipo de paciente que lamentablemente, pues usted ve que primero le amputan un dedo, después le amputan hasta el tobillo, después le amputan la rodilla y así sucesivamente. Pero lamentablemente esas cosas pasan. Como seguimos hablando de las arterias pequeñas, pues por supuesto en el cerebro tenemos arterias que son de menor calibre y si están obstruidas, pues se va a producir un ACV, porque no le va a llegar suficiente cantidad de sangre y de oxígeno a la parte del cerebro. Hay un problema importante de lo que es el compromiso del riego de esa zona y se produce el ACV. Y en los infartos cardíacos, pues la misma historia. Hay una obstrucción de una arteria o de una vena o de alguna vaso importante, esa zona se deja de irrigar y por supuesto se produce el infarto cardíaco. ¿Cuál es el tratamiento? Número uno, prevención. Usted, si tiene sospecha, propensión o simple y llanamente algún tipo de riesgo, por favor, tome prevención. Usted puede ser que su familia no tenga pacientes diabéticos, eso pasa,
Pero si usted tiene un estilo de vida que es totalmente desordenado, usted puede hacer una diabetes tipo 2. Y conforme va pasando la edad, pues también usted puede ser más propenso a sufrir de un problema de diabetes tipo 2 porque usted no procesa las cantidades de azúcar que consume. Entonces la prevención, ejercicio. El ejercicio es indispensable. Es más, nosotros tenemos pacientes diabéticos que con ejercicio y con hipoglicemiantes van de maravilla. Cuando tienen una muy buena alimentación, sobre todo cuando consumen alimentos que son ricos en fibras y que tienen bajo índice glucémico, por supuesto, eso ayuda a que sus niveles de glicemia sean más manejables o sean normales. Tiene que mantener el peso. Si usted es una persona obesa, como ya se los dije anteriormente, consume alimentos con alto índice glicémico, es sedentario y de paso también es de las personas que se mortifican, que siempre están en estrés, que no tiene tranquilidad, usted es un candidato para una diabetes mellitus tipo 2. Y si tiene propensión y riesgo, pues es más fácil que se le manifieste. Inclusive, como ya les dije, si usted tiene esos requisitos, esos factores de riesgo y en su familia no hay diabéticos, eso también puede en algún momento que usted sea desencadenante de una diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es el tratamiento? Aparte de la prevención, los tratamientos son en la parte farmacológica dos. Los tratamientos que vienen con hipoglicemiantes orales y los que vienen con insulina. Por supuesto, esto se lo va a recomendar después de que le hagan todo el estudio, su historia, etcétera, etcétera, un médico. Puede ser un médico internista, en algunos casos puede ser un médico general si le va a mandar los hipoglicemiantes orales, porque con la insulina es un poco más delicado, un diabetólogo o de repente un endocrino. Pero casi siempre los que tratan este tipo de enfermedad son los médicos internistas y los diabetólogos. Los hipoglicemiantes orales, ¿qué es lo que hacen? Disminuir las cantidades de azúcar en sangre. ¿Cómo? Hay algunos que se ocupan de disminuir la cantidad de glucosa que se produce en el hígado y mejoran la sensibilidad a la insulina. La insulina va a trabajar en diferentes órganos. Tenemos órganos que tienen receptores de insulina y por supuesto al estar en óptimas condiciones pues hacen su trabajo como debe ser. Están los que estimulan el páncreas para que produzcan una mayor insulina, una mayor cantidad de insulina y de mejor calidad y por supuesto disminuyen los niveles de glucosa. Los que mejoran la sensibilidad de la insulina en los tejidos. Ya les dije que hay tejidos que tienen receptores de insulina y que son sumamente sensibles a esta molécula. En el músculo esquelético tenemos receptores de insulina. En el tejido adiposo tenemos receptores de insulina. En el tejido cardíaco, en el hígado. Entonces, todos esos factores, todos esos receptores que están en todos esos órganos ayudan a procesar mejor todo lo que es el bagaje de glicemia que se produce en el cuerpo, que se acumula en el cuerpo, porque acuérdense que nosotros necesitamos la glucemia para poder, el azúcar para poder producir energía. Entonces es indispensable que tengamos unos buenos receptores de insulina para que podamos tratar con toda esa glicemia y no tengamos riesgo. Están también los que retardan la absorción de carbohidratos en el intestino. Quiere decir que si usted tiene una alta ingesta de carbohidratos, entonces producimos a nivel de su intestino una absorción más baja para que, eso sobre todo las incretinas son las que se ocupan de eso, para que vaya poco a poco ingresando a nivel sanguíneo ese azúcar que usted consumió en los alimentos para que el organismo la pueda ir degradando en forma más ordenada y pausada. Por eso es que se hace una disminución de la absorción de los carbohidratos en el intestino. También están los que aumentan las incretinas. Ya les hablé que las incretinas son unas hormonas que son las encargadas
de estimular la liberación de insulina y por eso también actúan a nivel intestinal y a nivel gástrico para disminuir la absorción de este componente glicémico que puede usted estar consumiendo en la dieta. Después vienen las insulinas. Las insulinas son unas grandes aliadas. Es más, aunque las insulinas normalmente se usan en el paciente diabético tipo 1, que es el que no produce insulina, nosotros a veces usamos lo que llamamos la insulinización precoz. Es aquel paciente que, aunque produce insulina y está usando hipoglicemiantes orales, aunque tenga una vida bastante saludable, no termina de controlar sus niveles de glucosa. Entonces ahí necesitamos poner en descanso al páncreas. Y es cuando nosotros le decimos, vamos a ponerle insulina. Pero esa insulina tiene que estar muy bien calculada. Eso es un estudio que se hace, una proyección que se hace en curvas para poder determinar cuál insulina le vamos a poner y en qué cantidad. Eso no es por iniciativa propia, eso no es por inspiración de que en la mañana te voy a mandar tanto y en la tarde te voy a mandar tanto. Eso no puede ser así. Ese es uno de los riesgos que tenemos con el paciente diabético. El paciente diabético llega un momento en que, y lo hemos visto con alarma, ¿no? Que se automedica la insulina. Entonces comienza a hacer rubieras y desastres, y entonces son autodidactas. Y se comienza a autocontrolar y formular o autotitular, que decimos nosotros, la cantidad de unidades de insulina y según cómo la va a consumir y para qué. De esto tenemos experiencias muy, muy lamentables. Recuerdo una que era una chica que ella tendría 30 años, yo creo que no llegaba a los 30 años, y ella tenía tanto tiempo usando insulina porque ella era una paciente diabética tipo 1, que ella se acostumbró a manejar la insulina por su cuenta. Y llegó un momento en que lamentablemente el diabético se aburre, se cansa, se fastidia, se obstina, y entonces ellos ya como que lo abandonan todo y no les importa, y bueno, ella era del tipo de persona que como tenía tanto tiempo usando la insulina, ella calculaba. Si yo me voy para una fiesta y me voy a comer una torta, no importa que sean las 8, las 9, las 10 de la noche, yo después me pongo una dosis de insulina de la rápida y eso bajan los niveles de una vez y cosas por el estilo. Cuando ella tenía otras indicaciones porque ella era diabética tipo 1 de la edad. Ocurrió un día que ella hizo eso. Estuvo en una reunión y hizo una ingesta importante de carbohidratos y ella se automedicó su insulina. Se acostó a dormir, todo bien. Cuando a la mañana siguiente la mamá la va a despertar, pues se encuentra es con que la hija murió en la noche. ¿Por qué? Porque ella hizo una hipoglicemia. Entonces en esa hipoglicemia ella convulsionó y por supuesto se desencadenó toda una respuesta de defensa del organismo y lamentablemente falleció. El organismo no supo manejar esa cantidad de insulina que ella calculó según lo que se había consumido esa noche y por supuesto lamentablemente falleció. Esos son el tipo de experiencias que uno va teniendo que son desagradables. También están los que realmente yo les he dicho que tienen suerte porque hacen ese tipo de cosas y a veces le da un bajón de glicemia tan rápido, pero tiene la suerte que está acompañado, tiene familia o algo, o ya lo conocen, y lo sacan rápidamente a un centro asistencial y lo pueden atender. O lo conocen ya y hay algún amigo familiar o médico y de una vez sabe qué es lo que le va a hacer. Entonces, de verdad que con la insulina no se puede jugar. La insulina es algo muy delicado y muy preciso. Por eso es que se hacen titulaciones para poder hacer un cálculo de cuántas unidades y de cuál insulina te voy a recomendar. Seguimos con la prevención, pero en la parte de manejo.
Si usted es una persona que ya sabe que es diabético, tipo 1 o tipo 2, no importa, y ya usted hizo la parte de prevención porque se cuidó el peso, hizo los ejercicios, consumió cosas saludables, pero está usando hipoglicemiante, tiene que tener pendiente siempre, me lo voy a tomar. Ese es el que me toca, tengo que estar pendiente de la dosis y el momento en que se lo mandan, porque los hipoglicemiantes, según lo que uno le esté recomendando, te lo pueden mandar en la mañana, predesayuno o en el almuerzo o así sucesivamente, una dosis en un momento, una dosis en otro, una sola dosis. Por eso se va estudiando qué es lo que tiene el paciente y qué niveles maneja. Si es una persona, porque podemos combinar las dos cosas, puede ser que usted esté tomando hipoglicemiantes, pero también esté usando insulina. Entonces esté pendiente de esa cantidad de insulina que le están recomendando, porque es algo que es autorresponsabilidad. ¿Por qué? Porque a usted le enseñan a usar la insulina, cómo se va a inyectar la insulina, calcular la jeringa en la que se va a poner la insulina. Eso no lo puede ser de cualquier forma, ni que hoy me pongo más, mañana me pongo menos. No, eso es riguroso. Y por supuesto, ir haciendo el control capilar de lo que son los niveles de glicemia. Son muy útiles, pero realmente en algún momento tiene que ir al laboratorio que es más preciso. ¿Qué pasa con los adultos mayores cuando tienen este esquema de tratamiento? A veces se les olvida. Entonces hay que enseñarlos a que tengan una agenda, un calendario de cuándo se toma el medicamento y que lo marque. O que una persona responsable se ocupe de irle dosificando al adulto mayor las dosis de lo que tiene que consumir y que esté pendiente de sus tratamientos, sobre todo cuando es insulina, porque ya les dije todos los peligros que tiene la insulina. O hay algunos pacientes, me ha ocurrido, que no les gusta que otra persona las inyecte, porque eso es algo que es autoadministrable. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Porque a veces ocurre que ven mal, porque tienen la retinopatía diabética, ya han perdido visual, agudiza visual. Pues el familiar, el asistente, el enfermero, la persona, le carga la jeringa. Hay algunas que ya vienen precargadas, inclusive tienen como especie de un dosificador para que tú sepas cuántas unidades en un puyazo. Pero si es de la que uno recarga, pues un familiar, un asistente, un vecino, no sé, la persona que usted tenga confianza, le carga la jeringa y usted se inyecta. Si es que usted no ve como para poder calcular la cantidad de dosis. Eso también nos ha pasado mucho. Pacientes que ven mal y cargan mal la jeringa. O ponen más o que ponen menos, porque no ven. Y las rayitas de esas inyectadoras son muy finitas. Entonces, hay algunos pacientes que necesitan asistencia. Igual que las personas que ya tienen una edad, se les olvida si se la tomaron, no se la tomaron, me tomé dos, me tomé una. Es preferible que lo vayan anotando y siempre con la supervisión de un familiar o de un cuidador o quien sea. Y con respecto a la glucemia digital, pues lo mismo. Acompáñenlo a alguien que le pueda tomar e ir anotando la lectura que haga eso para poder hacer un récord. Cuando ya vamos a la parte holística, nos encontramos que la diabetes tiene un componente emocional importante. Nosotros ya hemos hablado de que una persona que tenga estrés, que se preocupe, que no sepa manejar situaciones, eso automáticamente le va a aumentar los niveles de glucemia. Pero si lo vemos desde el punto de vista holístico, nosotros nos damos cuenta que la diabetes tiene que ver con un desequilibrio entre su cuerpo y su mente. Por eso, porque no está manejando emociones. Y tiene que ver mucho con la falta de dulzura o goce en la vida. A veces se lo dicen por chiste, que tú eres amargado, tú debes ser diabético. Ocurre que es así. Entonces, en el enfoque holístico, nosotros vemos que cuando hay una falta de dulzura en la vida, es esa persona que es amargada, que tiene resentimiento, que es incapaz de manifestar amor
porque, no sé, tuvo algún problema en su vida, alguna decepción amorosa, etcétera, etcétera, y se cierra y no es capaz de manifestar amor, esas personas pueden ser diabéticas. O mejor dicho, el diabético puede estar teniendo esa circunstancia y eso aumenta su condición de azúcar en la sangre. Cuando hay una resistencia a todo lo que es las cosas naturales de la vida y no te acostumbras a los cambios, no lo puedes manejar, eso se va a reflejar en tu azúcar en la sangre. Y sobre todo cuando usted está resistiéndose a las emociones porque no quiere reconocer. Fíjense que empezamos por ahí, el diabético a veces no reconoce su condición. Y por supuesto comienza toda esa lucha interna en tratar de, inclusive no es engañar al médico, se engañan ellos mismos porque el mal se lo están haciendo ellos. Toda esa guerra interna y todo ese dolor y esa mortificación y esa angustia, pues se va a traducir en una alta de glicemia. La resistencia a los cambios. Aquí esta comiquita me dio mucha, la caricatura me dio mucha risa porque es verdad, hay gente que es así. Aquí van los dos cavernícolas, pero súper atareados cargando aquel piedrero y aquella carga y aquella emoción y aquel dolor. Viene alguien y los quiere ayudar. Se quiere hacer más ligera la carga, literalmente. Se dice, mira, yo tengo aquí esto, es redondo, rueda. No, no, yo estoy muy ocupado, no me molestes, no me fastidies, yo sé lo que estoy haciendo porque yo soy el que me la sé toda. Y la rueda es cuadrada. Entonces, bueno, esas cosas pasan. El paciente no se acostumbra al cambio, no sabe fluir a ese cambio y por supuesto se manifiesta en una hiperglicemia. Cuando hay la desconexión emocional, como ya les dije, entre lo que te produce placer, lo que es felicidad y lo que es el disfrute por las cosas buenas, porque de paso piensas que no te lo mereces, eso te va a producir una alteración en los niveles de azúcar. Cuando hay algunas circunstancias que tú no puedes manejar y que tú estás acostumbrado a que tú siempre has mantenido el control, pero las cosas se van de tus manos, lamentablemente entras en guerra interna y por supuesto eso se va a manifestar en una hiperglicemia. En los diabéticos ocurre mucho, sobre todo cuando son de personalidades fuertes, de personas que siempre han llevado el control y son los que asumen todo y se hace mi santa voluntad porque yo digo y punto y empiezan a cambiar las cosas. Esas personas hacen unos ganchos de hiperglicemia, pero una cosa terrible. Lo vemos también en las personas que no manejan emociones porque no las han sanado. En aquellas personas que en mi infancia fueron abusadas, fueron abandonadas, que han tenido problemas de diversa índoles en las que no son valorados en el trabajo, en su pareja, en la familia, en las que no han logrado sanar esas relaciones, pueden tener problemas de hiperglicemia. Es más, el diabético que tiene todas esas emociones juntas siempre anda con los niveles de glicemia elevados. Cuando tú no sabes manejar las sensaciones, los duelos, los dolores, esas cosas, cuando tú no sabes alimentar tu espíritu, porque necesitas endulzar tu espíritu, más no tu cuerpo, esa parte de donde se produce la ruptura del lazo afectivo, ahí puedes tener un aumento de hiperglicemia, sobre todo en el diabetes. Tengo una paciente, me acuerdo de ella, ella, entre paréntesis, también es de las que se portan mal. Ella hace esto, ella en el transcurso de la semana se porta bastante bien, pero el fin de semana, no. El fin de semana come lo que le da la gana, se acuesta cuando le parece, si le invitan a una fiesta se va y consume alcohol, o sea, de verdad que es una persona que de verdad que hay que tenerle cuidado. Y se lo hemos dicho mucho. Y ella está consciente de que ella misma se está haciendo daño, pero a veces no lo asume. Sin embargo, en momentos entra en conciencia y dice, no, me voy a cuidar. Y es una persona relativamente joven, ella tendrá como unos 60 años. Yo creo que más de eso no, 64, algo de eso. Y tiene ese inconveniente. En su familia han habido personas diabéticas. De la descendencia no estoy segura si tiene hijos diabéticos, hermanos diabéticos tuvo, pero en fin,
ella hace ese tipo de cosas y a veces no maneja emociones porque ella tuvo una circunstancia familiar muy importante. Tenía un esposo que el esposo era el que manejaba la casa, era el que hacía casi todas las cosas y ella después tuvo que asumir esa responsabilidad cuando el esposo fallece. Entonces a veces se le salen de las manos las circunstancias, no sabe cómo manejarlas y por supuesto esa emocionalidad ella la traduce en un aumento de glicemia. Entonces en ese momento pues es importante manejar las emociones. Cuando es la persona, como ya les dije, que a nivel de trabajo, a nivel de pareja, a nivel de familia, son los que han llevado siempre el control y se les sale el control, el desequilibrio emocional y el desequilibrio metabólico es importante. Cuando usted tiene un paciente diabético, comiéncelo a interrogar. ¿Qué le está pasando? ¿Cómo está en el trabajo? ¿Cómo está en la pareja? ¿Cómo está con los hijos? ¿Cómo está con la familia? Y le va a ir contando todos sus cuitas, por decirlo de alguna manera. Usted tiene que equilibrar su vida, usted tiene que entrar en relax, usted tiene que tener situaciones en las que usted sabe que no las puede dominar, entonces déjalas pasar porque no las vas a poder arreglar. Pero las personas no entienden esas circunstancias. Y entonces eso le produce una tensión interna muy fuerte, eso le hace un aumento bárbaro de la glicemia y eso le produce un estrés metabólico y un estrés crónico. Y por supuesto, es el tipo de paciente que usted ve que aunque haga tratamiento, haga dieta, etcétera, etcétera, no controla su parte emocional y por supuesto la glicemia siempre va a estar elevada. El desbalance del plexo solar. El plexo solar tiene que ver con las emociones, con la autoestima, con las cosas que son de control y por supuesto con el sistema digestivo, sobre todo lo que es estómago y lo que es páncreas. Cuando hay un desequilibrio a nivel holístico del plexo solar, se produce esta pérdida de armonía y por supuesto aumenta la glicemia. Entonces, una de las cosas que nosotros le recomendamos a esta persona que tiene esa sensación de estrés, de que todo le sale mal, que tiene muchos problemas, etcétera, y no sabe manejar, es que haga meditaciones para controlar su plexo solar. Porque el plexo solar es uno que necesita paz, necesita equilibrio, porque ahí es donde está su parte emocional, su parte de autoestima. Si usted tiene baja autoestima, así no tenga diabetes, tiene el desbalance en el plexo solar. Y si usted es una persona que se exige mucho, va a tener conflictos con usted mismo y por supuesto, si no le salen las cosas como usted quiere, en ese nivel de exigencia, usted se va a generar un estrés. Al generarse ese estrés, el plexo solar se va a desequilibrar. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio en donde lo pueden hacer independientemente que tengan o no tengan problemas de azúcar, porque lo va a ayudar a armonizar su plexo solar. Si usted por casualidad tiene una piedra de citrino como la que yo tengo, la puede usar cuando vaya a hacer este ejercicio del plexo solar. Si no la tiene, no importa, pero si la tiene, aprovechela. La nutrición consciente, ya le hemos dicho, usted tiene que tener una alimentación que esté balanceada, en la que usted coma despacio. En el diabético se le manda, aunque usted no lo cree, a comer hasta 5 veces porque debe hacer el desayuno, la merienda de la mañana, el almuerzo, la merienda de la tarde y la cena. ¿Por qué esto es así? Porque el organismo necesita ir subiendo y bajando la curva de azúcar en sangre. Si usted dura mucho tiempo sin consumir alimento, usted va a hacer una hipoglicemia. Si usted come muy seguido, va a ser una hiperglicemia. Inclusive si usted es una persona normal, cuando usted tiene ayunos, usted baja la glicemia y se va a sentir mal. Entonces, cuando usted hace una alimentación consciente en donde los alimentos tienen una buena proporción de lo que es nutrientes, lo que son vegetales, lo que son proteínas
y los carbohidratos, entonces usted va a tener un buen resultado en los niveles de glicemia. Coma despacio. En la medida que usted mastique su alimento y lo vaya procesando y vaya saboreando el bocado, y sobre todo si usted se va a sentar a comer, es a sentar a comer. No es que se va a sentar a comer y empiece a tratar de hablar por teléfono con fulano, con sultano, arreglar no sé qué cosa, que el televisor, que atender el timbre. No, si usted va a comer, es a sentarse a comer y a disfrutar su comida, a saborear la comida que está consumiendo. Eso va a mejorar tanto sus niveles glicémicos como la digestión. Y por supuesto se le va a dar una sensación de saciedad para que no tengan más hambre. Incluye alimentos con bajo índice glucémico. El índice glucémico es la medida, por decirlo de alguna forma, del azúcar que usted consume. No, así no es. Vamos a ver si lo explico mejor. Es la velocidad con la que usted, el azúcar que consume, llega a su sangre. Entonces, los alimentos tienen como una etiqueta en donde le dice el índice glucémico. Entonces, nosotros algunas veces le recomendamos, si usted se va a comer, qué sé yo, una naranja, cómasela en gajo, porque va a tener un índice glucémico más bajo que si usted se come o consume la naranja en jugo, porque ahí, como la molécula es más chiquita, usted la va a absorber más rápido y se va a transformar en azúcar mucho más rápido. Entonces, escoja alimentos que tengan un índice glicémico por debajo de 55, hasta 60 es posible. Los de 70, olvídelo si tiene diabetes, porque eso de verdad que le van a subir la glicemia bastante rápido y de una forma importante. Entonces usted puede buscar información por internet, etcétera, etcétera, de cuáles son los índices glucémicos de los alimentos. Pero en su dieta básica consuma vegetales, granos integrales, la carne que sea magra, sin grasa, y evite por favor los productos refinados, entiéndase dulcería de patanería, los pastelitos, esas cosas que, los cachitos, que de repente son muy sabrosas, pero lamentablemente son muy perjudiciales. Una de las cosas que le mando a los pacientes es que consuman cromo. El cromo lo consiguen por receta en farmacia, ya viene presentado en cápsula. Y si no tienen problemas de hipertensión, pueden consumir en cierta medida la canela, porque la canela en infusión o espolvoreada en algunos alimentos produce un aumento en la sensibilidad de insulina y eso hace que las células o los organismos que son los que tienen receptores de insulina trabajen más eficazmente. Esa es una de las cosas naturales que uno no. Pero siempre y cuando usted no tenga problemas de tensión, porque la canela tiene la propiedad de aumentar la tensión. Con los ángeles, nosotros no abandonamos nunca a nuestros ángeles. Los ángeles, uno les puede pedir, acuérdense que siempre ellos respetan el libre albedrío y ellos no intervienen si usted no les pide ayuda. Entonces, hay 6 ángeles que son los que más me gustan y más asocio para el tratamiento del paciente con diabetes. Por supuesto, si usted va a trabajar con salud, el arcángel Rafael tiene que ir en la cabecera, porque el arcángel Rafael es el que le promueve todo lo que es la parte de salud, porque Dios es salud, o la salud de Dios, como decimos nosotros. Y le va a pedir ayuda para que equilibre los niveles de azúcar en la sangre y esa resistencia a la insulina para que su vida sea más saludable. El arcángel Gabriel es indispensable si usted es de los que se portan mal. Si usted es de las personas que tiene una muy baja, ¿cómo se llama esto? Voluntad. Si su voluntad es muy frágil, entonces usted debe pedirle al ángel Gabriel que le fortalezca esa disciplina para poder cumplir con un tratamiento, con ese tratamiento de prevención en el sentido de que se va a portar bien, que va a consumir alimentos saludables, que va a hacer ejercicio,
que va a ya va. Voy a ocupar esto en conferencia. Perdón. El arcángel Gabriel también le va a ayudar a tener una dieta saludable y que sus hábitos mejoren. Porque si usted no tiene la fuerza de voluntad ni tiene sus hábitos, realmente eso le va a ocasionar problemas. Porque ni que usted haga todo lo que haga, ni que tome los medicamentos, ni que consuma las cosas que son. Si usted no tiene un estilo de vida saludable, usted nunca va a dominar su diabetes. El asunto de tener vida saludable o un estilo de vida saludable es que usted controle su diabetes, controle sus niveles de azúcar en sangre y, por supuesto, trate de disminuir la cantidad de hipoglucemiantes que está utilizando. Pero eso no lo va a hacer solo, eso lo va a hacer con su médico tratante. El arcángel Chamuel, porque si usted es de las personas que es amargada, que no sabe expresar su cariño, su amor, todo lo que usted puede expresar, no es capaz de aceptar el amor que le brindan, que es una de las condiciones emocionales de la diabetes, por supuesto, usted no va a sanar. Entonces el arcángel Chamuel le va a ayudar en ese sentido. Sobre todo cuando usted tiene resentimientos, cuando usted tiene ese recelo de cosas que le han ocurrido en la vida o contra personas, usted necesita que el arcángel Chamuel lo ayude para que precisamente usted tenga dulzura en su corazón. El arcángel Saquiel, porque usted tiene que transmutar. Transmutar es sanar. Evite todos esos y transmute todos esos patrones negativos de pensamientos, de ideas, de hábitos, los hábitos sobre todo, que pueden influir en su enfermedad. Pídale al arcángel Saquiel que lo acompañe para que usted sea capaz de cambiar todos esos patrones negativos. Al arcángel Ariel, porque él conecta con los medios de la naturaleza y la naturaleza sana. Cuando usted esté haciendo ejercicio, vaya a caminar. Yo no le digo que se vuelva un maratonista, pero por lo menos camine 30 minutos, por lo menos unas 2, 3 veces a la semana. Pero no es caminar como normalmente hacen, que salen a millón, que van a hacer una diligencia, que van a buscar una cosa, que van a buscar muchachos colegios. No, dedíquese tiempo a usted a caminar, disfrute y entonces en ese momento conéctese con el arcángel Ariel, si es el de la naturaleza, porque va por un parque, va por un lugar floreado, etcétera, etcétera. Invoque, pídale que le dé toda esa sanación, todo ese equilibrio y toda esa energía sanadora de la tierra. El arcángel Aniel equilibra lo que es cuerpo y mente y fortalece su conexión con la intuición para que le diga qué es lo que su cuerpo necesita realmente en ese momento. Entonces, esos son los ángeles que usted debe invocar. Rafael, Gabriel, Chamuel, Zadkiel, Ariel y Janiel. Por supuesto, no puede faltar, que siempre lo utilizo, el sistema RTR. Las que me han visto ya en conferencias pasadas saben que el sistema RTR es Reiki porque te ayuda a regular todo lo que es la emoción y tu energía. El Tai Chi porque es movimiento. Al tú tener movimiento ejercitas tu cuerpo y estamos diciendo que en la prevención está precisamente el ejercicio y los registros akáshicos de ADN, porque muchas de tus características, de tus recelos, de tus problemas, están en tu biblioteca interna. Nosotros ya hemos hablado atrás de lo que es la biblioteca interna del ADN. Entonces usted empieza a limpiar esas cadenas de ADN y trate de limpiar todas esas creencias que tiene sobre el azúcar, la enfermedad, las relaciones en familia, todo eso que le va produciendo ese descontrol emocional y metabólico que conlleva la diabetes. Entonces el sistema RTR de verdad que es muy práctico para muchas enfermedades.
La meditación, bueno, la meditación es un ejercicio que recomiendo para todo, no es nada más para la diabetes, sino para la vida cotidiana, porque te ayuda a mejorar tu equilibrio emocional, te ayuda a cuando estás buscando la solución de alguna circunstancia, estás buscando alguna idea, quieres promover tu intuición, medita. La meditación es algo que se aprende en el transcurso del tiempo, no es algo que es mágico, uno tiene que aprender a hacerla, pero mientras que no la ejercitas, pues no la vas a aprender ni la vas a dominar. Y la acupuntura, pues la acupuntura también es muy importante siempre y cuando te la haga alguien que realmente sepa hacer acupuntura, porque te mejora la sensibilidad de insulina en todos esos órganos en donde hay receptores de insulina. Y el metabolismo de la glucosa mejora bastante. Claro está que todas estas cosas son integrativas. No te estoy diciendo que sea el tratamiento base. Usted debe ir al médico que le haga su historia, que le haga su seguimiento, que le haga todos sus exámenes de laboratorio, que le haga su historia clínica como debe ser, que le mande los medicamentos que le corresponden, le haga la parte integrativa en el sentido que haga una alimentación, tome los medicamentos que le corresponden, los horarios, los, el ejercicio, el control de peso, todas esas cosas. Esto es integrativo. Si usted une estas dos ramas, la parte médica con la rama integrativa, de verdad que usted tiene una, una probabilidad de realmente sanar o por lo menos controlar su diabetes a un 90%. Entonces el ejercicio de hoy es una meditación del plexo solar, como ya les dije. Las que tengan un citrino lo pueden utilizar, esto queda grabado, lo pueden hacer en sus casas. O si usted simplemente lo que quiere es regular su energía interior, su parte de autoestima, su parte de control, la parte de tomar decisiones, usted lo puede hacer perfectamente. No necesariamente tiene que tener un problema de diabetes, pero si usted tiene en este momento algún familiar o alguien con diabetes, póngaselo porque le va a hacer muy buen resultado porque le va a desbloquear ese chakra, que es uno de los que están más afectados cuando se produce el problema de la diabetes. Para esto vamos a usar una frecuencia de 528 megahertz y vamos a empezar. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha? ¿Oyen bien? Sí, Entonces vamos a prepararnos. En este momento, libérate de distracciones. Siéntate cómodo o cómoda en una silla con los pies planos sobre el suelo. Coloca tus manos sobre el abdomen, justo debajo de las costillas, en el área que corresponde al plexo solar. Cierra los ojos y toma una inhalación profunda por la nariz, llevando el aire hacia tu abdomen. Y siente como el aire va entrando en toda esa área del plexo solar y expande. Exhala lenta y completamente por la boca, liberando así cualquier tensión o preocupación. Repite esta respiración profunda 3 veces y siente cómo tu cuerpo comienza a relajarse. Visualiza una esfera de luz amarilla brillante, cálida como el sol, situada en el centro de tu abdomen. Esta luz representa tu plexo solar, el centro de tu fuerza personal, autoestima y equilibrio metabólico. ¿Cómo percibes esa luz? ¿La sientes opaca, pequeña,
rodeada de bloqueos, no juzgues, simplemente observa y deja que esa luz alumbre tu plexo solar. Imagina que una corriente de luz dorada desciende desde el universo y entra por tu coronilla en tu cabeza. Esta luz recorre todo tu cuerpo hasta que llega al plexo solar, iluminándolo y limpiándolo de cualquier energía estancada o bloquea que en él exista. Mientras respiras, visualiza cómo esa luz dorada empuja hacia afuera cualquier oscuridad, cualquier densidad, disolviéndola en el aire. Y declara en tu mente o en voz alta: libero cualquier bloqueo que esté afectando mi plexo solar y permito que esta energía fluya, fluya, fluya libremente para equilibrar mi cuerpo y mi espíritu. Ahora, imagina que tu plexo solar se llena completamente de esta luz dorada, expandiéndose como un sol radiante. Y siente como esta luz se conecta con tus células del páncreas, equilibrando cada gramo de producción de insulina, regulando tus niveles de azúcar en la sangre. Y visualiza cómo esta energía dorada también envuelve tu sistema digestivo, ayudándolo a funcionar de manera óptica y armoniosa. Repite internamente: mi plexo solar está equilibrado, lleno de luz, de esta luz dorada que proviene del universo. Mi cuerpo se alinea en salud y bienestar. Mi sistema metabólico se regula de manera perfecta y divina. Coloca tu mano en el centro de tu corazón y la otra mano sobre tu abdomen, sobre el plexo solar. Si tienes la piedra de citrino, coloca esa piedra de citrino en tu plexo solar. Y siente la conexión que hay entre estos dos centros de energía. Y repite mentalmente: confío en mi capacidad de sanar y equilibrar mi cuerpo. Yo soy luz, soy fuerza, soy salud perfecta. Mi plexo solar está alineado y me brinda equilibrio de poder personal. Visualiza ahora cómo esta luz dorada del plexo solar se estabiliza, permanece brillante y cálida. Imagina que la luz dorada se expande ahora desde el plexo solar a todo tu cuerpo, llenándote de sensación de paz, vitalidad, amor y sanación. Respira profundo y agradece a tu cuerpo por acompañarte en este proceso de sanación. También agradece a tu plexo solar por su papel en tu bienestar. Comienza a moverte suavemente, comenzando por los dedos de tus manos y los dedos de tus pies. Toma una respiración profunda que expanda todo tu tórax y lo sientas en el diafragma. Respira profundamente y exhala todo el aire por la boca. Abre los ojos
lentamente. Tómate unos instantes para percibir cómo te sientes en este ahora y en este momento. Esta meditación la puedes hacer 2 veces al día. La puedes combinar con alimentos saludables que apoyen también a tu plexo solar. Puedes usar aceites esenciales, como por ejemplo el de limón, jengibre, para reforzar la energía del plexo solar. Los aceites esenciales aplicados en el plexo solar también ayudan a restablecer la energía y el flujo del plexo solar. Como te dije, esta meditación la puedes hacer si eres o no eres diabético para que equilibres tu plexo solar. Bueno, hasta aquí nos trajo Médico en Casa esta oportunidad. Muchas gracias en nombre de Fundación Casa Alma, tu casa. Y dime si tienes alguna duda, alguna pregunta, en qué te puedo orientar. No hay preguntas, no hay comentarios. Muchas gracias por la información. Gracias, Analí, por la presencia. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna anécdota de algún conocido que tenga alguna de estas cosas que hemos dicho que se reflejen en lo que se habló? Pues creo que no. Bueno, entonces, siendo así las cosas, me despido hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, muy hermosa, muy linda. Gracias, gracias. Gracias, maestra. Bueno, entonces, no queda más que decirles que felices Dulces sueños. sueños, felices amaneceres. Exactamente, ya se lo aprendió. Bueno, chao, buenas noches. Chao.